La película comienza con una familia navegando hacia San Francisco. Arthur llama a su hijo Richard y a su sobrina Emmeline, después de verlos jugar en una parte peligrosa del barco. Poco después, Emmeline pregunta por sus padres y si van a regresar. Arthur le dice a la niña que sus padres están en el cielo y que algún día los conocerá. Tiempo después, Richard y Emmeline entran en la habitación de Paddy, mientras él está ocupado cocinando la cocina. Richard descubre unas fotos comprometedoras, y Emmeline, intrigada, se acerca para verlas junto a él. Sin embargo, Paddy lo sorprende en plena acción y decide reprenderlos. El castigo se interrumpe después de que se desata un incendio en el barco. Cuando suenan las alarmas de incendio, la gente comienza a entrar en pánico. Paddy toma a los niños y aborda un bote salvavidas con ellos. En medio de la confusión, Richard y Emmeline se separan de Arthur. Junto con Paddy, se encuentran varados sin comida ni agua en medio del océano. Una mañana, Emmeline se despierta y ve una isla en la distancia. Le cuenta a Paddy y Richard sobre ella, y ambos se emocionan. Paddy rápidamente navega el bote hacia la isla y no pierde tiempo en explorarla cuando llegan. Los tres náufragos encuentran comida para comer y agua dulce para beber. Mientras Paddy y Richard juegan junto al río, Emmeline encuentra un barril lleno de bebida. Ella le cuenta a Paddy sobre ello, y él inspecciona felizmente los bienes. Poco después, Richard se une a ellos y muestra un cráneo humano a Paddy, por lo que se van del lugar apresuradamente. Mientras vigila los barcos, Emmeline coloca varias bayas en su boca. Paddy le hace escupir las bayas y le dice que son venenosas. Los tres luego se refugian cerca de la costa y esperan ser rescatados algún día. A medida que pasa el tiempo, los tres náufragos permanecen en la isla sin señales de ser rescatados. Paddy enseña a los niños las habilidades que necesitan para sobrevivir en la isla. Una noche, Paddy escucha ruidos extraños provenientes del otro lado de la isla. Por la mañana, Paddy rastrea el área de donde provenía el sonido y encuentra una roca con carne colocada sobre ella. Al darse cuenta de que algo peligroso sucedió en el área, corre rápidamente de regreso a la costa. Más tarde esa noche, hace que los dos niños prometan que nunca visitarán ese lado de la isla. Paddy se emborracha una noche después de derrochar en demasiada bebida. Baila con los niños junto al fuego y finalmente se queda dormido. Cuando se despierta al día siguiente, toma su barril de bebida y se va a nadar por la mañana. Cuando los niños se despiertan, buscan a Paddy y lo ven acostado en la playa distante. Toman el bote y van hacia él, pero descubren que ya está muerto. Aterrorizada por lo que le sucedió a su figura paterna, Emmeline le dice a Richard que deberían irse. Los dos niños empacan todas sus pertenencias en el bote y buscan otra isla para establecerse. Usando las habilidades que Paddy les enseñó, los niños sobreviven por sí mismos. El tiempo pasa, y los dos eventualmente crecen y se convierten en adultos jóvenes. Después de años de vivir en la isla, Richard y Emmeline han construido su propio hogar. Pasan la mayor parte de su tiempo recolectando comida y construyendo cosas que hacen su vida en la isla más conveniente. Físicamente, los dos han crecido, pero ambos siguen siendo niños inocentes en el fondo. Eso es evidente en su confusión sobre los muchos cambios que ocurren dentro y fuera de sus cuerpos. Un día, mientras Emmeline está nadando, nota sangre en el agua y grita por Richard. Antes de que él llegue, Emmeline descubre que la sangre proviene de su cuerpo. Está en su primer periodo y no sabe nada al respecto. Cuando Richard llega e intenta ayudarla, ella le dice que se vaya. Richard le pregunta sobre el sangrado más tarde, y ella le dice que no sabe nada al respecto. Richard le pregunta si puede inspeccionar su cuerpo en busca de cortes que causen el sangrado, pero ella niega la solicitud. Richard se enoja con Emmeline por guardar secretos y la deja sola. Como se siente atraída por él, Emmeline no puede apartar los ojos de Richard. Él nota esto y se pregunta si está enferma. Richard también le dice a Emmeline que no le contagie la enfermedad que tiene. Unas noches después, Richard y Emmeline escuchan extraños sonidos de tambores. Los dos intentan averiguar quién está haciendo el sonido. Emmeline entonces pregunta qué harán si el que hace los sonidos viene a hacerles daño. Richard dice que lo atacará con una lanza y lo matará si eso sucede. Una noche, Richard ve a Emmeline bañándose en el océano. Se queda hipnotizado por su belleza. Incapaz de resistir la oportunidad de acercarse a su prima, se une a ella para un baño resplandeciente. Ella lo recibe felizmente, y los dos disfrutan de la compañía del otro esa noche. Al día siguiente, Emmeline va al otro lado de la isla para buscar el lugar de donde provenían los sonidos de tambores. Después de una corta caminata, encuentra una escultura de roca gigante. Luego ve sangre saliendo de ella y se aterroriza. La asustada Emmeline corre de regreso a su casa y le cuenta a Richard lo que sucedió. Ella cree que la escultura es Dios y que deberían hacer algo al respecto. Richard se enoja y le advierte que no visite ese lugar nuevamente. Una noche después de eso, Emmeline tiene una pesadilla en la que Richard se ahoga en el mar después de comer las bayas rojas venenosas. Cuando se despierta, hace que Richard prometa no dejarla nunca. Después de que él hace la promesa, los dos se besan. Richard luego intenta avanzar, pero Emmeline lo rechaza. No dispuesto a aceptar la derrota, Richard intenta acercarse a Emmeline mientras duerme.
Ella se despierta y le dice que se vaya. Decepcionado por cómo lo trató, Richard ignora a Emmeline durante los siguientes días. Un día soleado, Richard ve un barco navegando cerca de su isla. Corre de regreso a su casa lo más rápido posible, con la esperanza de encender su fuego de señal a tiempo. Mientras eso sucede, Emmeline también ve el barco, pero no se molesta en encender el fuego. Cuando Richard llega y se entera de que Emmeline no hizo nada, se enfurece con ella. Decide dejarla atrás y navegar a San Francisco solo con el barco que hizo. Desafortunadamente, el frágil barco de Richard no viaja muy lejos, y nada de regreso a la orilla derrotado. Emmeline se ríe de su error y dice que la isla es ahora su hogar. También revela que sabe que ha estado jugueteando consigo mismo últimamente. Enfurecido con Emmeline por burlarse y espiarlo, Richard le lanza un coco. Después de algunas burlas de ida y vuelta, los dos terminan peleando seriamente. Richard regresa a casa y comienza a tirar las pertenencias de Emmeline afuera. Afirma que él es el que construyó la casa, por lo que tiene derecho a elegir quién vive en ella. Al final, Emmeline se ve obligada a refugiarse en una formación rocosa cercana. Al día siguiente, Emmeline pisa un pez piedra mientras busca comida. Richard no ve a Emmeline ese día, así que la revisa y descubre que está debilitada debido al veneno del pez piedra. Luego la lleva a la escultura de roca como ella pidió. Richard lleva a Emmeline a través del bosque hasta la ubicación de la escultura. Una vez allí, la coloca en el altar de la escultura y comienza a rezar por su recuperación. Cuando Emmeline se recupera unos momentos después, él ya no duda en expresar sus sentimientos hacia ella. Richard ayuda a Emmeline a regresar a la orilla, y comienzan a acercarse románticamente el uno al otro. Su romance eventualmente alcanza un punto de ebullición y finalmente se vuelven íntimos. A medida que pasa el tiempo, los dos se vuelven más felices y ya no reprimen su intimidad. Una mañana, Richard ve a Emmeline vomitando cerca del océano. Cuando intenta acercarse a ella esa noche, ella lo rechaza. Le dice a Richard que sienta su estómago porque algo se mueve dentro de él. Richard coloca su mano en el vientre de Emmeline y se da cuenta de que ella está diciendo la verdad. Ambos están desconcertados sobre lo que está sucediendo y si Emmeline está bien. Pasan varios meses y Richard vuelve a escuchar los sonidos de tambores. Reúne el valor para investigar y descubre un grupo de salvajes. Después de observar su ritual, Richard se aterroriza al ver que sacrifican a uno de los suyos a su deidad. Asustado por el peligro que tiene delante, Richard corre rápidamente de regreso a su casa. Una vez allí, escucha a Emmeline gritar de dolor. Ella está en trabajo de parto y, con la ayuda de Richard, da a luz a un niño. A pesar de la extrema falta de conocimiento sobre el embarazo, los dos logran traer a su bebé al mundo. Tiempo después, los dos intentan alimentar al bebé con frutas y agua. Fracasan miserablemente y se preguntan qué le pasa al niño. Afortunadamente, los instintos maternales de Emmeline se activan y, sin saberlo, amamanta al bebé. Después de eso, Richard le cuenta a Emmeline sobre los salvajes y el ritual que vio. Como están aislados del mundo exterior, los dos están confundidos sobre por qué la gente se lastima entre sí. Richard entonces dice que pase lo que pase, protegerá su hogar. El tiempo pasa nuevamente y el bebé crece. Llaman al niño Paddy, en honor al hombre que lo salvó. Incluso aprende a nadar en el océano con sus padres. La familia ahora vive felizmente en la isla y pasa la mayor parte del tiempo jugando juntos. Un día, ven un barco en la distancia. Sin que ellos lo sepan, pertenece al padre de Richard, Arthur. Parece que ha estado buscando a su hijo y sobrina todos estos años. Los dos deciden no molestarse en señalar al barco porque están de acuerdo en que la isla es ahora su hogar. Mientras tanto, Arthur usa un telescopio para tener una vista más cercana de Richard y Emmeline cubiertos de barro. Desafortunadamente, el barro dificulta determinar quiénes son, por lo que Arthur asume que no son ellos. Su barco continúa navegando lejos de la isla después de eso. Varios días después de eso, Emmeline decide visitar la isla donde vivieron con Paddy. Richard la lleva allí, junto con el bebé. Mientras Richard busca plátanos, Emmeline encuentra sus cosas viejas y comienza a recordar. Emmeline se distrae y no se da cuenta de que Paddy lleva bayas rojas venenosas al bote. Mientras espera en el bote a que Richard regrese, Emmeline se queda dormida. Cuando se despierta, se han alejado de la orilla. Emmeline llama a Richard y él nada hacia el bote. Desafortunadamente, aparece un tiburón y persigue a Richard. Emmeline lanza su último remo al tiburón para ganar tiempo para Richard. Al darse cuenta de que las corrientes los están alejando de la isla, intentan remar con las manos, pero no funciona. Sin ningún medio para remar, la familia se adentra lentamente en el océano. Después de varios días a la deriva, Richard y Emmeline se despiertan y descubren que Paddy está comiendo las bayas venenosas. Emmeline, preocupada, intenta mantener al bebé despierto, pero falla. Al darse cuenta de que no queda esperanza, Richard y Emmeline también comen las bayas. Poco después, ambos pierden el conocimiento mientras abrazan al bebé y entre sí. Algún tiempo después, uno de los marineros de Arthur avista el bote salvavidas. Llevan su barco para echar un vistazo más de cerca.
Cuando llegan a la embarcación, Arthur ve a Richard, Emmeline y al bebé Paddy. Pregunta si están muertos, y un marinero dice que simplemente están durmiendo. Resulta que las bayas no son venenosas después de todo y solo hacen que la gente se duerma. La película termina después de que el equipo de marineros de Arthur aborda el bote salvavidas para rescatar a Richard, Emmeline y al bebé Paddy. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.